Durante años, soporté humillaciones disfrazadas de amor. Mi marido decía que me amaba, pero sus palabras venían llenas de desprecio. Me llamaba exagerada, paranoica, loca. Yo lo creí, hasta que descubrí su traición. No fue solo una infidelidad, fue una traición profunda, planeada, cruel. Una puñalada que vino de la persona en la que más confiaba. Pero no lloré, no grité, no me arrodillé, me levanté y planeé cada detalle de la venganza perfecta. Esta no es una historia de dolor, es una historia de renacimiento, porque cuando una mujer se cansa de ser invisible, aprende a brillar por sí sola. No sé si alguna vez has sentido que te están arrancando el alma lentamente, sin que nadie lo note. Así me sentí yo durante años. Me llamo Carmen, y si estás escuchando mi historia, quiero que sepas que no siempre fui fuerte. Aprendí a hacerlo cuando no me quedó otra opción. Estuve casada con Julián por más de 30 años. 30 años de altos, bajos, silencios y sacrificios que solo una esposa de verdad puede entender. Yo era esa mujer que dejaba su plato caliente para que él comiera primero, que remendaba camisas con amor, que soportaba gritos sin responder, porque creía que eso era amor, que callarse era cuidar, que ser discreta era ser valiosa. Con el tiempo, empecé a notar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Ya no me abrazaba al llegar del trabajo, ya no me preguntaba cómo había estado mi día. Sus respuestas eran monosílabos, su presencia cada vez más ausente. Y aún así, yo me aferraba a la idea de que todo era parte de una etapa, que volveríamos a encontrarnos, pero hubo un día, y uno lo recuerda bien, en que algo cambió. Fue una noche cualquiera. Julián llegó tarde, con el perfume de otra mujer pegado a la camisa. Me miró como si yo fuera parte de los muebles, como si ya no importara si yo lo notaba o no. Me dijo: «Estás imaginando cosas, Carmen. Deja de actuar como una loca». Esa frase se clavó en mi pecho como un cuchillo. ¿Loca? ¿Yo? ¿Por atreverme a sentir que algo no estaba bien? Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, sintiendo que mi corazón latía con fuerza, pero no por amor, sino por miedo. Miedo a estar sola, a tener razón, a aceptar que el hombre con quien compartí mi vida, mis hijos, mis sueños, ya no era el mismo. Al día siguiente, me levanté temprano, como siempre. Hice el desayuno. Él ni siquiera lo miró. Salió sin despedirse, sin decir una palabra. El silencio pesaba más que cualquier grito. Comencé a dudar de mí misma. Me miraba al espejo y no me reconocía. Tenía ojeras de insomnio, de tanto pensar en silencio. Había perdido peso, el brillo en los ojos, la sonrisa fácil. Me maquillaba para que no notaran el vacío, para que mis hijos no preguntaran, para que el mundo creyera que todo estaba bien. Pero por dentro me rompía, hasta que un día no lo soporté más. Fui al cuarto de lavado, donde él siempre dejaba el pantalón del trabajo, y encontré un recibo de hotel, un nombre de mujer, anotado a mano, una habitación doble. Era prueba suficiente, pero no le dije nada. ¿Para qué? ¿Para que me volviera a llamar loca? No. Decidí observar, escuchar, aprender cada paso, porque si me iba a destruir, que al menos fuera con dignidad, pero no pensaba rendirme. La peor traición no fue la infidelidad, fue la manera en que me apagó poco a poco, haciéndome creer que todo estaba en mi cabeza, como si mi intuición fuera una enfermedad, como si mis sospechas fueran producto de una mente inestable y no de una verdad evidente. Esa noche, sola en la cocina, con la prueba en la mano y el corazón hecho pedazos, tomé una decisión. No me vengaría con rabia, me vengaría con inteligencia. Nadie sabía de mi plan. Nadie imaginaba lo que estaba por comenzar. Porque la mujer que él había dejado de mirar era la misma que pronto lo enfrentaría con todo el poder de una verdad largamente negada. Y así empezó todo. No como un escándalo,
sino como un susurro, una semilla, un propósito, el principio del fin. Cuando una mujer ama durante muchos años, desarrolla una intuición silenciosa. Aprende a reconocer cuando los besos ya no significan lo mismo, cuando los abrazos se convierten en rutina y cuando las palabras se dicen solo para llenar el silencio. Así me sentía yo, invisible en mi propia casa, como un cuadro colgado en la pared que todos miran, pero nadie realmente ve. Después de aquel día en que encontré el recibo del hotel, me di cuenta de que llevaba años siendo una extraña. En mi propia vida, Julián no solo me engañaba con otra mujer, me robaba lentamente la paz, la autoestima, los recuerdos felices. Cada noche fingía estar cansado, se metía a la cama sin siquiera mirarme. A veces me preguntaba si él realmente sabía que yo todavía existía, pero lo peor no era el engaño. Era la costumbre. Nos habíamos convertido en dos desconocidos que compartían un techo, pero ya no una vida. Éramos como dos actores representando una obra que se había vuelto vacía. Recuerdo una mañana en particular. Me desperté antes que él, como siempre. Preparé el desayuno y lo dejé sobre la mesa. Cuando lo llamé, me respondió desde la habitación con voz seca: «No tengo hambre». No me dio ni los buenos días. Me quedé ahí parada, sola, viendo cómo los huevos se enfriaban en el plato, como una metáfora cruel de lo que se había vuelto nuestra relación, algo tibio, sin sabor, abandonado. Empecé a observarlo, a tomar notas, a escribir en un cuaderno viejo todo lo que hacía y lo que no. Las horas en que salía, las excusas que daba, los días que decía que tenía reuniones y no regresaba hasta medianoche. Ese cuaderno se volvió mi única compañía, fiel, una especie de testigo mudo de todo lo que yo callaba, una bitácora de mi silencio, pero lo más duro fue darme cuenta de que ya no era solo él quien me ignoraba. Mis hijos, ya adultos, también habían comenzado a tratarme como si fuera un estorbo. Me hablaban con prisa, me llamaban solo cuando necesitaban algo. Nadie preguntaba cómo me sentía. Nadie notaba que mis ojos estaban siempre húmedos, aunque jamás cayera una lágrima delante de ellos. Una tarde, mi hijo menor me llamó para decirme que no podía pasar a visitarme esa semana. «Tengo 1000 cosas, mamá. Después hablamos». Colgó sin siquiera preguntarme si estaba bien. Ese día me sentí completamente sola, como si todos los años que había entregado, los abrazos, los cuentos antes de dormir, las comidas preparadas, con amor, no hubieran valido nada. Una noche no pude más. Me encerré en el baño, abrí la llave del lavabo para disimular el sonido y lloré como una niña. Me miré al espejo y no me reconocí. Tenía las ojeras marcadas, la piel opaca y los labios agrietados por tanto callar. Me abracé a mí misma y entre sollozos me hice una promesa: nunca más permitiré que me apaguen. Al día siguiente, tomé una decisión silenciosa pero firme. Fingiría que todo estaba bien. Sonreiría. Sería la esposa perfecta, pero con una diferencia. Yo ya no estaba ahí por amor. Estaba para observar, para estudiar, para planear. Y aunque Julián pensaba que seguía siendo la misma mujer sometida de siempre, no se daba cuenta de que ya no estaba frente a una esposa, sino frente a su peor enemiga disfrazada de paz. Me arreglaba más, me vestía mejor. Iba al mercado, caminaba por el parque, tomaba café sola en una esquina del centro. Necesitaba recordar quién era yo antes de él. Recuperar a la Carmen que reía fuerte, que amaba bailar, que tenía sueños. Y poco a poco, esa mujer comenzó a despertar. Sentía que algo dentro de mí se movía, algo que había estado dormido por demasiado tiempo. Una tarde, mientras tomaba café en el centro, escuché sin querer una conversación en la mesa de al lado. Dos mujeres hablaban de una tal Julia, una secretaria nueva que había empezado a trabajar en la empresa donde Julián era gerente. La describían como joven, atractiva
y muy amistosa con los jefes. Mi corazón se aceleró. Julia. Ese nombre lo había escuchado recientemente en una de las llamadas que Julián pensó que yo no oía. Volví a casa temblando. Esa noche no pude dormir. Pasé horas revisando su ropa, su teléfono, cuando lo dejó descuidado, buscando cualquier rastro, y lo encontré. Un mensaje en la pantalla. Te extraño, amor. Tenía nombre, tenía rostro, y ahora también. Tenía rabia, pero lo que esa tal Julia no sabía es que la mujer a la que querían borrar de la historia era más fuerte de lo que parecía, que la loca, como él me llamaba, tenía memoria. Y que muy pronto iba a demostrar que el silencio también grita y destruye, porque una mujer herida no es débil, es peligrosa, y la mía no sería una venganza impulsiva, sería calculada, precisa, silenciosa. Mi venganza había comenzado, y esta vez no me iba a detener nadie. Siempre me dijeron que una mujer callada es una mujer débil, pero aprendí que una mujer callada es en realidad una mujer que observa, que se traga las lágrimas para convertirlas en estrategias, que aprende a respirar hondo mientras el mundo le cae encima, y aún así se levanta. Después de confirmar que Julia no era solo una intuición, sino una presencia real en la vida de mi esposo, sentí como si la última chispa de esperanza se apagara dentro de mí. Pero junto con ella nació algo nuevo, algo frío, algo firme. No era venganza todavía, era claridad. Sabía que no podía enfrentarlo de frente porque él no se detendría. Me haría quedar como loca, me culparía por su traición, me dejaría sin nada. Así son algunos hombres. No solo te traicionan, también te hacen sentir culpable por haberlo notado. Entonces, decidí transformarme en otra mujer, una que él jamás vería venir. Comencé un proceso silencioso de recopilación. Me volví casi una sombra en mi propia casa, pero una sombra que todo lo veía. Mensajes de texto a deshora, nombres guardados con iniciales falsas, gastos en restaurantes donde yo jamás había estado. Guardé todo. Imprimí extractos bancarios, fotografié notas, escuché conversaciones con el teléfono en mi bolsillo. Todo tenía que servir para mi defensa y para mi ataque. Mientras tanto, Julián seguía actuando como el gran patriarca. Daba órdenes, se reía fuerte en la mesa como si nada estuviera mal y hablaba de proyectos de retiro que claramente no me incluían. Me dolía, sí, pero me hacía más fuerte. Una tarde, me miró mientras me arreglaba el cabello frente al espejo y soltó una risa cínica. ¿Y eso? ¿Desde cuándo te importa cómo luces? Lo miré a través del reflejo y le respondí con calma. Desde que me di cuenta de que todavía estoy viva. Él no entendió, pero yo sí, porque por primera vez en años me estaba recordando a mí misma. Volví a tomar café en mi lugar favorito. Leí libros que había dejado empolvados. Comencé a escribir una carta para cada uno de mis hijos. No sabía si las leerían algún día, pero necesitaba dejarles palabras sinceras, porque sabía que cuando todo estallara, ellos también intentarían culparme. La soledad era pesada, pero me estaba acostumbrando. Mejor estar sola con dignidad que acompañada por alguien que te pisa el alma. Recuerdo claramente el día en que encontré el pasaje de avión a Sevilla, comprado por Julián para 2 personas. Fecha, fin de semana. Destino, hotel con spa. Comprendido. Ya no se trataba solo de una amante ocasional. Era una relación, y él tenía planes. Ese fue el día en que dejé de llamarlo mi esposo en mi mente. Desde entonces, lo llamaba por su nombre. Julián, un hombre, cualquiera. Un desconocido con quien compartí una vida que ya no me pertenecía. Me reuní con la abogada. Esta vez le conté todo. Le mostré pruebas, recibos, fotos, grabaciones. Su mirada se endureció. Carmen, tienes todo lo que necesitas para dejarlo en la ruina. Yo no quería ruina, yo quería justicia.
pero si para conseguirla debía hundirlo, no temblaría la mano. Comencé también a hablar con una terapeuta. Necesitaba prepararme no solo legalmente, sino emocionalmente. Ella me dijo una frase que jamás olvidaré. No confundas paz con silencio. A veces el silencio es simplemente resignación. Y tú no viniste a este mundo para resignarte. Tenía razón, y mientras él seguía con su rutina, salidas tardías, mentiras pequeñas, sonrisas falsas, yo me convertía en una mujer nueva, más fuerte, más peligrosa, una mujer con memoria, hasta que un día, después de un almuerzo familiar donde Julián me ignoró todo el tiempo, como si yo fuera la sirvienta de la casa, me miró con desprecio y dijo delante de todos: ¿podrías dejar de meterte en todo? Nadie te pidió tu opinión, Carmen. Y ahí fue cuando supe que había llegado el momento. No lloré, no grité, solo sonreí, porque el castillo de mentiras que él había construido estaba a punto de derrumbarse. Mi silencio ya no era resignación, era una promesa de que muy pronto Julián iba a entender lo que es perder todo por haber menospreciado a la mujer equivocada. Imaginaba, hay un momento en la vida de toda mujer traicionada en el que algo dentro de ella se rompe. Pero no es debilidad, es el cierre de una etapa. Es la señal de que ha llegado el momento de tomar el control. Esa tarde, después del desprecio de Saint-Onettesis, Julián frente a mis propios hijos, entré a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en la cama con las manos temblando. No de tristeza, de decisión. Ya no podía esperar más. Las piezas estaban todas sobre la mesa. Las pruebas, la rabia, las humillaciones, los silencios acumulados y sobre todo, las ganas de no morir siendo invisible. Encendí mi viejo ordenador y comencé a escribir un documento. Un resumen detallado de todo lo que había vivido, con fechas, lugares, nombres. Cada mentira de Julián, cada gasto injustificado, cada noche de ausencia, cada palabra hiriente, era como vomitar años de dolor, contenido. Y al final del texto, escribí algo que nunca había escrito antes. Soy una mujer que se cansó de ser valiente en silencio. Después, busqué a mis hijos. Les escribí un mensaje, no para pedir ayuda, sino para avisarles que necesitábamos hablar. Les di una fecha, un almuerzo en casa, nada más. Ambos aceptaron, aunque con esa frialdad que ya me era tan familiar. No sabían que iban a presenciar la primera grieta del derrumbe. Durante los días siguientes, Julián seguía con su vida como si nada. Iba y venía, me ignoraba. Reía por teléfono en el balcón. A veces, cuando hablaba con Julia, incluso bajaba la voz como un adolescente culpable. Y eso me daba asco, no por la infidelidad, sino por la cobardía. La noche antes del almuerzo, no pude dormir. Di vueltas en la cama, recordando cada cumpleaños que pasé cocinando para todos, cada Navidad en que fui la primera en levantarse y la última en acostarse, cada enfermedad de mis hijos, cada sacrificio. ¿Y para qué? Para que me vieran como una sombra vieja, una molestia, una voz que solo estorba. No, eso no era justicia. Y yo había llegado demasiado lejos como para rendirme. El día del almuerzo llegó. Preparé todo como siempre: comida casera, manteles limpios, flores en la mesa. Pero esta vez, yo también me arreglé. Me puse un vestido azul oscuro, me maquillé ligeramente, me solté el cabello. Quería que vieran a la mujer, no a la víctima. Cuando Julián bajó y me vio, me lanzó una mirada confusa. ¿Y esto?, preguntó con tono burlón. Es una comida familiar, ¿no? Quiero verme bien. Ya estás muy mayor para esas vanidades. Lo miré a los ojos y en ese instante dejé de tenerle miedo. Mis hijos llegaron casi al mismo tiempo. Saludaron sin abrazos, se sentaron sin entusiasmo y cuando comenzó la comida todo parecía normal. Silencios, pequeños comentarios sobre el clima,
el trabajo, hasta que dejé el tenedor sobre el plato y hablé. Hoy no los invité para comer. Los invité para contarles algo que deben saber. Julián se tensó al instante. Los chicos me miraron con indiferencia, pero algo en mi voz los obligó a escuchar. Durante años he sido testigo del desprecio dentro de esta casa, no solo por parte de tu padre, miré a Julián sin titubear, sino también de ustedes. Y no lo digo con rabia, lo digo con tristeza, porque los crié con amor y me devolvieron distancia. Uno de mis hijos intentó interrumpirme, pero levanté la mano con firmeza. No necesito disculpas, solo quiero que escuchen, porque esta será la última vez que nos sentemos a una mesa fingiendo que somos una familia. Saqué una carpeta de mi bolso, la coloqué sobre la mesa y la abrí. Esto es lo que su padre ha hecho mientras yo cocinaba y limpiaba para ustedes. Aquí están los recibos de sus escapadas, las transferencias a otra cuenta, los mensajes con otra mujer. Todo. Y no lo digo para hacer escándalo. Lo digo porque ya no voy a vivir en esta mentira. Julián se levantó de golpe, furioso. ¿Estás loca? Sí, le respondí. La loca que te sostuvo mientras tú la destruías por dentro. Mis hijos se quedaron en silencio. Nunca me habían visto así. Nunca habían visto a su madre como una mujer de pie, con voz firme, con pruebas en la mano. He iniciado los trámites de divorcio, continué, y también he cambiado mi testamento. Todo lo que tengo no será para quienes me dieron. La espalda será para quienes me respeten, porque esta mujer, esta loca como tú la llamas, todavía tiene mucho que dar, pero a quien lo merezca. La comida terminó en silencio. Julián se fue sin decir palabra. Mis hijos, confundidos, apenas pudieron mirarme a los ojos. Y yo me sentí libre por primera vez en décadas. Esa noche dormí profundamente, porque había comenzado el derrumbe, pero no el mío, el suyo. Dormí profundamente esa noche. No me despertaron los pasos de Julián, ni el sonido del grifo abierto, ni el murmullo de su voz cuando hablaba por teléfono a escondidas. Por primera vez en muchos años, sentí que el silencio no era amenaza, sino alivio. Al abrir los ojos, la casa estaba quieta. Había una luz cálida entrando por las cortinas, el olor del jazmín del patio filtrándose por la ventana. Me senté en la cama, aún envuelta en la sábana, y por unos minutos no supe si estaba soñando, no por felicidad, sino porque la paz era una sensación tan extraña para mí que casi se sentía ajena. Julián no estaba. No lo escuché levantarse. No había dejado una nota. No sabía si se había ido por unas horas o para siempre. E increíblemente, no me importaba. Caminé descalza hasta la cocina y puse a hervir agua para el café. Mientras la tetera silbaba, mis ojos se fijaron en la pared, en un pequeño marco que tenía una foto de nuestra boda. Yo con 25 años, él con esa sonrisa que, en ese entonces, creía sincera. La tomé, la observé y la guardé en un cajón. No la rompí, aún no, pero no quería verla. Me senté en el patio, con la taza humeante entre las manos. El sol tocaba mi rostro suavemente, como si quisiera consolarme, y yo me sentía libre. No completamente feliz, no aún, pero libre, y esa sensación, aunque dolorosa, era poderosa. Me invadieron recuerdos, tantos, las noches en que me quedaba esperando que regresara, mientras el reloj avanzaba como cuchillo. Las veces que preparé cenas especiales para terminar comiendo sola, las miradas vacías, los silencios violentos, los cumpleaños olvidados, las fechas importantes pasadas por alto, los gritos. Las veces que me dijo que exageraba, que estaba loca, que nadie más me aguantaría. Y yo creí en esas palabras. Creí que mi valor dependía de ser su esposa, de cuidar su casa, sus cosas, su ropa, que mi vida era una extensión de la suya. Me apagué poco a poco.
Me convertí en un mueble más, hasta que un día me cansé y ahora ahí estaba yo. Sola, sí, pero con un nuevo fuego en el pecho. No era rabia, era fuerza. Caminé por la casa. La observé con otros ojos. Toqué las paredes, abrí las ventanas. Me vi reflejada en los espejos. Era yo, pero distinta. Una mujer que había tocado fondo y había sobrevivido. Más tarde, recibí un mensaje de voz de mi hijo menor. Mamá, hablamos con papá. Nos dijo que exageraste todo, que lo estás dejando sin nada. ¿De verdad? ¿Vale la pena destruir así a la familia? Me quedé inmóvil. No por sorpresa, sino por decepción. Aún creían en la versión de Julián. Aún pensaban que mi dignidad era una amenaza para su comodidad. Respiré hondo y respondí con un solo mensaje de texto. Cuando alguien destruye a su familia desde adentro durante años, no puede culpar a quien finalmente decide salir de las ruinas. Silencio. No hubo respuesta. Ese fue el momento en que lo entendí de verdad. La libertad no es solo salir de una relación. Es también aceptar que no todos te seguirán. Que habrá quienes te juzguen, te rechacen, te desconozcan. Incluso tus propios hijos. Y duele. Dios sabe cuánto duele, pero aún así debes caminar. Esa tarde fui a la plaza del barrio. Me senté en una banca, observando a la gente pasar. Una señora alimentaba palomas. Un niño jugaba con su bicicleta. Una pareja se abrazaba. Y yo, por primera vez, no me sentí invisible. Una mujer se me acercó. Tendría mi edad, me dijo. Tú eres Carmen, la señora del jardín azul, ¿verdad? Asentí con la cabeza, curiosa. Te vi el otro día hablando con tu hijo y pensé, ¿qué fuerza tienes? No muchas se atreven a decir la verdad, frente a todos. No supe qué responder. Solo sonreí. Y cuando ella se fue, lloré. No por tristeza, por alivio. Porque alguien, aunque fuera una desconocida, me había visto. Realmente visto. Volví a casa al anochecer, y cuando crucé la puerta sentí algo nuevo. Yo era la dueña de ese espacio otra vez, no porque estuviera sola, sino porque estaba presente, porque por fin era mi hogar, mi refugio, mi lugar. Encendí una vela, me senté en el sofá con una manta y escribí en mi diario. Hoy comenzó mi nueva vida. Estoy rota, sí, pero cada grieta es una entrada de luz. La libertad, entendí, es un camino lleno de escombros, pero también de flores. Y aunque duela, yo seguiría caminando. Hay un tipo de dolor que no sangra, que no se ve, pero que se instala en el centro del pecho y empieza a crecer como una raíz venenosa. Así me sentía yo cada vez que miraba el teléfono y no había mensajes. Cada vez que abría la puerta, esperando ver a alguno de mis hijos y solo entraba el viento. Durante años, me convencí de que mis hijos siempre estarían ahí, que al final, el amor que les di sería suficiente para que entendieran, para que me defendieran, para que no me abandonaran como lo hizo su padre. Pero no fue así. Después de separarme de Julián, pensé que al menos tendría a Daniel y Javier. Les costaría entender, sí, pero lo harían. Porque me conocían, porque sabían quién soy, porque crecieron conmigo. Pero pronto me di cuenta de que no me conocían en absoluto. Conocían a la madre silenciosa, a la mujer que nunca se quejaba, a la que les servía el plato caliente y les sonreía aunque se estuviera rompiendo por dentro. Cuando esa mujer desapareció, ellos también lo hicieron. Una tarde me senté frente a una caja de cartón que había guardado en el ropero. Dentro tenía recuerdos que no tocaba hacía años, dibujos de la escuela, cartas del Día de la Madre, una media diminuta con el nombre de Javier bordado a mano, fotos en las que estábamos los 4 abrazados en un picnic, riendo. Las miré una por una y me pregunté, ¿en qué momento se rompió todo? ¿Qué hice mal? Me sentí como una casa abandonada, llena de ecos, de memorias, de silencios. Esa noche, en medio del insomnio, escribí una lista, no de lo que había perdido, sino de lo que había dado.
Cambié mi carrera por quedarme a criarlos. Cociné más de 10,000 veces para ellos. Les mentí para protegerlos. Oculté mi tristeza para que creyeran que todo estaba bien. Defendí a su padre frente a ellos, aunque él no me defendiera nunca. Les enseñé a amar y nunca me enseñaron a mí cómo soltar. Al día siguiente, salí al mercado a comprar verduras. Una vecina, Mercedes, me saludó. «Carmen, haces días que no veo a tus chicos. ¿Están bien?» Tragué saliva y respondí. «Sí, están ocupados». Ella me miró con ternura. Me tomó del brazo. A veces el silencio de los hijos duele más que cualquier traición de un hombre. Y ahí me quebré. En plena calle, con bolsas de papas en la mano. Lloré. Mercedes me abrazó. La gente pasó sin mirar. Y en ese instante comprendí algo. No era la única madre con el corazón hecho trizas. Esa tarde, encendí una vela frente al retrato de mis padres. Me senté en la mesa y hablé sola, como cuando era niña. Mamá, papá, ¿por qué no me enseñaron que criar no garantiza amor de vuelta? ¿Por qué me hicieron creer que si daba todo, recibiría al menos un poco? El fuego de la vela parpadeó, como si también tuviera algo que decirme. Como si me respondiera en silencio. Porque el amor verdadero no tiene garantías, pero tampoco se arrepiente. Entonces decidí hacer algo para mí. Fui a una librería del barrio y compré un cuaderno de tapas duras, color rojo. En la primera página escribí: «Este cuaderno es mi hogar ahora. Aquí viven mis palabras. Aquí lloro, aquí río, aquí respiro». Empecé a escribir cada día, no para mis hijos, para mí, sobre cómo me sentía, sobre mis sueños, sobre el pan que horneé, sobre la vecina que me regaló flores. Poco a poco, esa libreta se convirtió en mi compañía, mi testigo, mi consuelo. Un domingo, mientras escribía en la plaza, se me acercó una niña, tendría unos 8 años. Me miró con ojos grandes y dijo: «Señora, usted escribe bonito. ¿Escribe cartas de amor?» Sonreí. «Sí, pero para mí misma». La niña se quedó en silencio y luego dijo: «Mi mamá nunca se escribe nada. Siempre está triste», y se fue corriendo. Me quedé mirando sus trenzas rebotar con cada paso y pensé: hay tantas madres rotas allá afuera y tan poca gente que se da cuenta. Esa noche me senté frente al espejo. Me miré largo rato. El rostro tenía más arrugas, sí, pero también más fuerza, más verdad, más fuego. No sabía si mis hijos volverían. No sabía si algún día me pedirían perdón, pero yo no iba a seguir esperando, porque entendí algo. Las grietas en la sangre no se cierran con el tiempo, se cierran con amor propio. Y yo, por fin, estaba aprendiendo amor de amarme. Durante mucho tiempo fui un reflejo de lo que otros necesitaban. Me convertí en esposa, en madre, en cuidadora, en sombra. Me escondí detrás de los platos limpios, las camisas planchadas, los cumpleaños bien organizados, las palabras no dichas para no incomodar. Creí que amar era dar hasta desaparecer, y desaparecí. Me quitaron el derecho a enojarme, me quitaron las disculpas que merecía, me quitaron el abrazo que nunca llegó, me quitaron la voz en cada discusión que terminé cediendo por cansancio. Me quitaron los gracias que nunca escuché. Me quitaron incluso la ilusión de que mis hijos siempre estarían a mi lado, solo por el hecho de ser su madre. Pero este capítulo no es solo sobre lo que me quitaron. Es también sobre lo que comencé a devolverme. Empecé a caminar todas las tardes. Me sentaba en la plaza con un cuaderno en blanco y observaba la vida pasar. Los niños que jugaban, los perros que ladraban, los ancianos que se sentaban en los mismos bancos una y otra vez, hablando poco, pero sintiéndose acompañados. Me miraban y yo a ellos, como si nos reconociéramos en la misma herida, la del tiempo que se llevó demasiado. Conocí a Marta en una de esas tardes, una mujer de cabello blanco, labios finos y mirada dulce.
Me sentó a su lado sin pedirme permiso, como si supiera que necesitaba hablar. Me ofreció una galleta de manteca envuelta en un pañuelo. No se preocupe, está limpia. La hice yo misma, acepté. Charlamos durante horas. Descubrimos que ambas habíamos sido traicionadas, silenciadas, olvidadas. Pero sobre todo, descubrimos que no estábamos tan solas. Nos han enseñado a soportar, pero no a comenzar de nuevo, me dijo. Esas palabras me taladraron el pecho, porque era verdad. Soporté infidelidades, desprecios, indiferencias, todo en nombre del deber de madre y esposa. ¿Y quién me debía algo a mí? Una mañana decidí hacer algo impensado. Tomé un autobús y fui hasta la playa más cercana. Estaba vacía, el viento era frío, pero el mar estaba sereno. Me quité los zapatos, caminé por la orilla. Sentí la arena entre los dedos y las lágrimas bajaron sin permiso. No lloraba de tristeza, lloraba de presencia. Por fin, me tenía a mí, escribí. En la arena una frase: aquí estoy, Carmen, bienvenida. El mar se la llevó en segundos, pero yo la sentí grabada en mi piel. Volví a casa más liviana. Esa noche cociné para mí con el mismo cuidado que antes cocinaba para los demás. Me serví una copa de vino, encendí velas, me miré en el espejo del comedor y por primera vez en años no me sentí vieja, me sentí mujer. Fue entonces cuando encontré el sobre, estaba bajo la puerta. Mi corazón se aceleró. Reconocí la letra al instante. Era de Javier, mi hijo. Temblando lo abrí. Mamá, no sé si este papel puede contener todo lo que quiero decirte, pero quiero que sepas que lo intento. Me equivoqué. Te abandoné. Te juzgué sin escucharte. Me dejé llevar por la versión más fácil, la de papá, pero ahora veo cosas que antes no quería ver y me duele. No sé si merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que te extraño, que te pienso y que quiero volver a Pidón a hablar contigo si tú quieres. Me quedé en silencio largo rato. No lloré, respiré hondo, porque entendí que aquella carta no era una reparación completa, pero sí, era una grieta abierta para la reconciliación. No respondí de inmediato. Caminé por la casa, toqué los marcos de las fotos. Recordé su risa cuando era niño, su abrazo cuando le tenía miedo a las tormentas, y luego escribí: Javier, gracias por tus palabras. No sabes cuánto bien me hacen. He aprendido a vivir sin esperar nada. Pero eso no significa que no sienta. Estoy aquí. Cuando estés listo para venir, mi puerta está abierta. No para que todo vuelva a ser igual, sino para que quizás empecemos de nuevo, como adultos, como personas, como seres humanos que se equivocan y eligen sanar. Doblé la carta, la puse en un sobre y al día siguiente la dejé en su buzón. No sabía si volvería, pero yo ya había vuelto a mí, y ese era el regreso más importante de todos. Y aunque el camino fuera largo, lleno de cicatrices, por fin estaba caminando en la dirección correcta. Aquella tarde no prometía nada nuevo. El cielo tenía ese color grisáceo de los días que no terminan de decidirse entre la calma y la tormenta. Había estado limpiando la cocina, ordenando los mismos platos que ya nadie ensuciaba, barriendo migas invisibles que solo yo veía, como si esa rutina absurda fuera lo único que me anclaba a la vida. Entonces sonó el teléfono, el antiguo, ese aparato viejo que colgaba en la pared como una reliquia. Nadie lo usaba ya, pero ese timbre, ese sonido me perforó el alma. Me acerqué con el corazón acelerado, con esa intuición extraña que a veces tenemos las madres. Y al descolgar, una voz temblorosa pronunció mi nombre con un tono que jamás había olvidado. «Mamá, soy yo, Javier». El mundo se detuvo. Me quedé en silencio. Un silencio tan profundo que hasta las paredes parecían contener la respiración. Sé que no tienes razones para contestarme, pero necesitaba escucharte, aunque fuera solo una vez. Javier, ¿por qué ahora?
Porque me duele, mamá. Me duele haberte perdido. Me duele haberte juzgado sin entender. Me duele haberme creído todas las historias de papá sin darte la oportunidad de explicarte. Cerré los ojos. Su voz era la de siempre, pero más adulta, más quebrada, como si arrastrara el peso de todo lo que cayó. Recordé su rostro de niño, cuando venía corriendo del colegio con las rodillas raspadas y los ojos brillantes. «Mamá, mamá, me saqué un 10». Recordé sus abrazos tibios cuando tenía fiebre, su manía de dormir con la luz encendida. Recordé todo en segundos. Y también recordé su indiferencia, su ausencia. El día en que me miró con desprecio, como si yo fuera la causante de todos los males. El día en que se fue sin despedirse. Javier, yo no sé si puedo volver a confiar. No después de cómo me dejaste, no después de tanto silencio. Él respiró profundo. No te pido que confíes, mamá, solo te pido que me escuches, que me mires una vez más, que me des la oportunidad de pedirte perdón mirándote a los ojos. Mis manos temblaban, el teléfono pesaba como plomo. ¿Dónde estás ahora?, pregunté. En el mismo barrio. Me mudé hace poco. Estoy cerca, pero nunca me animé a tocar tu puerta. Eso me rompió. Saber que mi hijo había estado a cuadras de mí mientras yo lloraba sola cada noche, mientras hablaba con su foto, mientras preparaba 2 tazas de café por costumbre, aunque solo yo la tomara. Puedo ir mañana si me dejas. No quiero invadirte, quiero reparar. No sé si se puede reparar, Javier, dije con la voz quebrada, pero sí se puede comenzar de nuevo. El silencio al otro lado fue largo, pero no incómodo. Era como si ambos necesitáramos respirar dentro de esa pausa. Gracias, mamá. Gracias. Colgué el teléfono lentamente. Me quedé con el auricular en la mano mirando la nada. Era como si acabara de cruzar un puente que creí destruido para siempre. Me senté frente a la ventana. La tarde seguía igual, pero algo en mí había cambiado. Sentía el pecho liviano, pero a la vez cargado de emociones, una mezcla de miedo, esperanza y cansancio. Fui al armario y saqué un mantel blanco que hacía años no usaba. Limpié la mesa, saqué las tazas buenas, encendí una vela. No porque esperara fiesta, sino porque necesitaba luz. Una luz nueva, aunque tenue. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que quería decirle. Pensé en no llorar, en mantenerme firme. Pero también pensé que quizás llorar frente a él era lo más honesto que podía hacer. Me miré en el espejo del pasillo. Las arrugas eran más profundas, el cabello más blanco, pero había en mis ojos una chispa que no veía desde hacía años. Me sonreí. Prepárate, Carmen, puede doler, pero también puede sanar. Y con esa frase me fui a dormir, porque aunque no sabía cómo sería ese encuentro, sabía que ya había dado el paso más difícil, abrir el corazón una vez más. Me desperté con el corazón acelerado, como si mi cuerpo supiera que ese día marcaría un antes y un después. No era un día cualquiera. Era el día en que mi hijo volvería a mirarme a los ojos. Después de años de ausencia, después de silencios que pesaban como piedras, después de tantas noches llorando a solas en esta misma casa, hoy iba a volver. Pasé la mañana en silencio, haciendo las cosas de siempre, pero con una intensidad distinta. Cada plato que lavé, cada rincón que limpié, cada flor que acomodé tenía un propósito: preparar mi hogar para un reencuentro que ya no creía posible. En la mesa del comedor dejé las 2 tazas que siempre usábamos él y yo. Las que compramos en un mercadillo cuando aún era adolescente, cuando aún me contaba sus sueños y me pedía consejos para conquistar a su primer amor. Las coloqué despacio, como si fueran sagradas. Al mediodía, cociné pan casero. La casa se llenó de ese aroma cálido que tanto le gustaba, ese olor a infancia, a hogar, a madre. Me senté frente a la ventana y el tiempo comenzó a estirarse.
como si el reloj jugara conmigo. A cada minuto, mi mente revivía los momentos buenos y malos. Su primer dibujo en la nevera, las peleas de adolescencia o cuando simplemente me ignoraba, ya influenciado por el padre que me había robado más que amor. Y entonces a las 5:10 escuché el portón. Me levanté, caminé hacia la puerta. No temblaban mis manos, temblaba mi alma, lo abrí, allí estaba. Javier, mi hijo, más delgado, con la barba descuidada, los ojos húmedos. En sus manos, un ramo de margaritas, desordenado como su mirada. Nos miramos largo rato, en silencio. Hola, mamá. Hola, hijo. Entró sin decir más. Caminó lentamente por la casa como si fuera la primera vez. Tocó el respaldo de la silla, observó las fotos, miró el mantel. Todo está igual, dijo, pero tú estás distinta. El tiempo cambia a todos, respondí, y el dolor también. Nos sentamos frente a frente. Él respiró hondo. Mamá, no vengo a justificarme, solo quiero que sepas que me arrepiento de cada día que pasé sin llamarte. Me dejé cegar por las mentiras de papá, por mi orgullo, por mi cobardía. Yo no decía nada. Lo miraba, observaba cada detalle, sus manos temblorosas, su labio apretado, sus ojos buscando los míos. Vi al hombre que se había convertido, pero también al niño que una vez se escondía bajo mi falda. Nunca dejé de esperarte, Javier, murmuré, aunque dijera que ya no te necesitaba. Aunque me repitiera que me hiciste demasiado daño, siempre tuve una silla vacía para ti. Entonces él rompió en llanto. Se cubrió el rostro con las manos como si la culpa le pesara en los hombros. ¿Cómo? ¿Pudiste seguir amándome después de todo lo que te hice? Porque una madre no deja de amar, aunque le arranquen el corazón. Me levanté, me acerqué y lo abracé, un abrazo que no fue suave, fue fuerte, doloroso, lleno de lágrimas, suspiros y temblores. Un abrazo donde se rompieron los silencios, donde sangraron las heridas, donde se reconstruyó algo que yo creía muerto. Él me sostuvo como si tuviera 5 años otra vez. Perdóname, mamá, por haberte dejado, por haber dudado de ti. No necesito que me pidas perdón. Necesito que no vuelvas a irte. Nos quedamos así. Largos minutos, fundidos en ese momento. El reloj dejó de importar. El tiempo se detuvo. Cuando por fin nos soltamos, supe que nada sería igual. Quizá no olvidaríamos. Quizá aún quedaban palabras duras por decir. Pero había comenzado el proceso de volver a ser madre e hijo. De verdad. Con todo lo que eso implica. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Sentí que alguien, él, finalmente volvía a ver la mujer que soy. No solo la madre, no solo la sombra, la mujer que luchó por su dignidad. El día después del reencuentro con Javier, amaneció tibio, como si el mundo supiera que algo dentro de mí había cambiado. Abrí las ventanas temprano, dejé que el sol acariciara los muebles viejos, que el aire fresco barriera las telarañas. De tantos años de silencio, mi hijo se había ido tarde la noche anterior. Hablamos durante horas, lloramos, nos reímos en medio de las lágrimas. Me pidió que le contara mi versión de todo, y yo lo hice, con cada detalle, con la voz temblorosa, pero firme. No me interrumpió. Escuchó como jamás lo había hecho. No sabía todo eso, mamá, dijo, con los ojos llenos de vergüenza, y no hay excusa para no haberte buscado antes. Lo abracé de nuevo, ya no con rabia, sino con compasión, porque entendí que él también era víctima de una historia mal contada, manipulada, y que el miedo puede cegar tanto como el rencor. Esa mañana, mientras preparaba café, pensé en todo lo vivido, en los insultos de mi nuera, en el asilo, en la traición de quienes alguna vez llamé familia, y pensé también en mí, en la mujer que soportó todo eso de pie, que lloró, sí,
pero que nunca se rindió. No sabía si Javier volvería a ser parte de mi vida todos los días, pero sí sabía algo: ya no estaba sola. Días después, él volvió. Trajo un pequeño álbum con fotos de sus hijos, mis nietos. No los conocía, apenas sabía sus nombres. Se sentó conmigo en el porche y me mostró cada imagen con una mezcla de orgullo y culpa. ¿Te gustaría conocerlos?, preguntó con voz baja. Claro, si ellos también quieren. Y así, poco a poco, los días se llenaron de nuevos sonidos, risas infantiles, pasos corriendo por el pasillo, dibujos en la nevera. No todo era perfecto. No olvidé el pasado, pero aprendí a no vivir esclavizada por él. Mi nuera nunca se disculpó. Eso no me sorprendió. Pero lo que me sorprendió fue que Javier tomara distancia de ella. No por venganza, sino por respeto, porque entendió que el amor no puede crecer donde hay desprecio. Una tarde, sentados en el jardín, él me dijo: siempre creí que eras frágil, mamá, pero ahora veo que eres la mujer más fuerte que conozco. Y esas palabras valieron más que cualquier disculpa. Meses después, Javier me ayudó a arreglar la casa. Pintamos juntas las paredes, cambiamos las cortinas, replantamos el jardín. No era solo una renovación de espacios, era una reconstrucción de vínculos. De alma empecé a escribir, a dejar en papel todo lo vivido, no para vengarme, sino para dejar testimonio, porque sé que no soy la única, que hay muchas mujeres, como yo, que lo dan todo y son echadas como si no valieran nada. Y a esas mujeres les digo: nunca creas que tu historia terminó porque te abandonaron. A veces, el verdadero comienzo llega después del silencio. Hoy, cuando me siento en mi silla de madera, con el sol acariciando mi rostro y escucho a mis nietos jugar en el fondo, sé que no me deben nada. Yo me debía este final, y me lo di. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, no olvides dejar tu comentario, compartirla con quien la necesite y suscribirte al canal. Si tú también tienes una historia que merece ser contada, estoy aquí para escuchar.